a grabar. Bueno, nunca grabé, así que vamos a ver si graba bien ahora. Bueno, nos habíamos quedado entonces acá en la... Habíamos hecho un repaso de lo que era, un segundito, de lo que era el mercado monetario, cómo lo estábamos modelando ahora entre oferta de saldos reales y demanda de saldos reales. Saldos reales tiene que ver, o sea, se le llama saldos reales a la cantidad de dinero, pero respecto al poder adquisitivo que tiene ese dinero. ¿Okay? La gente no va a demandar el dinero per se, el dinero porque es un papelito lindo pintado con un águila o la cara de algún político, sino que lo va a demandar en tanto y en cuanto ese papelito le otorgue poder de compra, y ese poder de compra va a estar limitado por el nivel de precios. Si los precios son baratos, yo voy a tener más poder de compra, si los precios son más altos, voy a tener menos poder de compra, pero en definitiva yo voy a estar demandando, digamos, los dineros, o voy a estar también, el gobierno va a estar ofreciendo dinero respecto al poder de compra que tiene eso. Y eso se llama saldo real, que es, acá en el gráfico, la figura es el nivel de precio sobre, la cantidad, la oferta monetaria respecto al nivel de precio. Y lo mismo en la demanda. La demanda va a tener que ver con, básicamente, el poder de compra que me otorgue esos dineros, esos billetes. Entonces, bueno, teníamos un sistema acá, un modelo en el cual había dos activos, uno que era líquido, el dinero, y otro que era con rendimiento, que eran los bonos, un modelo muy simple. Y la idea era ir viendo cómo se iban interconectando las variables para acomodarse, para llevar al equilibrio en el mercado de activos. Entonces, bueno, habíamos llegado a un resumen final en la última clase, tal que se resumía acá en la tabla esta, en donde los faltantes de liquidez se solventaban básicamente vendiendo bonos. Esa venta de bonos lo que hacía era inundar el mercado de bonos, creando un exceso de oferta, con lo cual iba a haber precios a la baja en el bono, y por la misma forma que habíamos visto en la introducción de cómo eso afectaba el rendimiento del bono, lo hacía aumentar, lo cual el rendimiento del bono va a ser eh, nuestra referencia a la tasa de interés en la economía. Eso iba a hacer bajar la demanda de saldos reales y, bueno, iba a terminar disminuyendo, digamos, la falta de liquidez. Acá me preguntan en el chat, cuando habla de oferta nominal, ¿a qué se hace referencia? Es a la cantidad de dinero que manda el gobierno, el Banco Central, al mercado, que lo hace vía todas las políticas de política monetaria que tenga, puede ser disminuyendo, o sea, imprimiendo plata y mandándola al sistema bancario, y ese sistema bancario, una vez que la recibe el dinero, lo expande vía el multiplicador del dinero bancario a través de préstamos y de operaciones que realicen los bancos para obtener ganancias. Eso va a sumar toda la cantidad de dinero, va a incrementar la cantidad de dinero que haya en la economía. Esa es la cantidad nominal de dinero, el M. ¿Okay? Pero la gente lo que va a demandar es, ya te digo, saldos reales, que tienen que ver el M, que respecta al poder de compra que otorga ese M. Bien, y bueno, volviendo acá a la diapositiva, la idea es que cuando el tipo de interés estaba alto, lo que iba a ocurrir es que iba a haber un exceso de liquidez. Eso lo que va a hacer es que, nuevamente, los agentes no quieren tener ni demasiado dinero encima, ni demasiado poco dinero encima. Entonces, cuando tienen demasiado dinero encima, lo que van a hacer es intentar obtener que parte de ese dinero obtenga rendimiento, entonces van a comprar bonos, lo cual eso va a incrementar la demanda de bonos en el mercado de bonos, va a subir su precio por el exceso de demanda, por la misma definición de cómo actúa el bono respecto al rendimiento. Lo que va a hacer es disminuir la tasa de interés, eso va a terminar, digamos, solventando la brecha que hay entre la oferta y demanda de saldos reales, y bueno, eso vamos a volver al equilibrio. Bueno, otras perturbaciones que pueden haber en el mercado monetario, o sea, son situaciones en las cuales estamos en un equilibrio, pasa algo y cambia el equilibrio. Pueden ser, bueno, por ejemplo, esto de que el Banco Central decida inyectar más dinero en el sistema. Entonces ahí vamos a pasar de una oferta, en principio los precios no van a reaccionar,
vamos a tener un mismo nivel de precios, entonces a un mismo nivel de precios lo que va a ocurrir es que vamos a tener mayor cantidad de saldos reales. Eso va a desplazar toda la oferta monetaria en un tranco, ¿no? de esta posición a esta otra. Inicialmente lo que vamos a tener es una tasa de interés que no va a reaccionar. Lo que va a pasar es que a la tasa de interés original, que es la R2, tendría que haber sido la R1, está mal nombrado acá, ¿no? Pero bueno, este es el equilibrio original. La idea es que al desplazarse la oferta monetaria hacia la derecha va a generar un exceso de liquidez. Y ese exceso de liquidez lo que va a hacer es que se van a comprar bonos para obtener rendimiento, o sea, va a haber más plata dando vuelta. Bueno, una parte de esa plata la gente la va a usar para obtener rendimiento, eso va a incrementar la demanda de bonos, a subir los precios, pero al subir los precios de los bonos, por el exceso de demanda de bonos, va a hacer que baje el rendimiento. El rendimiento va a ir bajando hasta que se posicione en el nuevo punto de equilibrio, que en este caso va a estar dado en la tasa de interés R1, que es más baja, que fue acompañando básicamente la subida de precio de los bonos. Bueno, podemos tener otros ejercicios más acá de estática comparativa, que son estos, por ejemplo, qué pasa si aumenta el nivel de ingresos. Si aumenta el nivel de ingresos vamos a demandar más saldos reales, la oferta monetaria no va a ser afectada, pero sí la demanda de saldos reales, de dinero. Tenemos más plata ahora, lo que queremos es, o tenemos más ingresos, lo que queremos es tener más plata para gastar. También, partiendo de un punto de equilibrio original, inicialmente lo que vamos a tener ahí es mayor exceso de saldos reales respecto a la oferta, que quedó quieta, y eso lo que va a hacer es que, como necesitamos más dinero, lo que vamos a hacer es empezar a vender bonos. Al vender bonos, eso en el mercado de bonos aumenta la oferta de bonos, eso va a hacer que baje su precio, y al bajar su precio, lo que va a ocurrir es que la tasa de interés va a empezar a subir. Y al empezar a subir, bueno, va a ir subiendo hasta que en algún momento se acomode nuevamente en un nuevo punto de equilibrio con una tasa de interés superior. Y tenemos otros ejercicios ahí, eso después vayan viéndolo, pero son básicamente todos con la misma lógica. ¿Qué pasa si se mueve el nivel de precios? Fíjense que acá dice que se plantea un aumento del nivel de precios. Pueden ustedes agarrar un lápiz y papel y plantear una disminución en el nivel de precios. Un ejercicio contrario a todos los que vimos hasta ahora, o sea, todos los ejercicios inversos, y ver cómo se parte de un equilibrio original. Y la mecánica es la misma siempre. O sea, los agentes, acuérdense que los agentes ante excesos de liquidez van a querer que una parte de esa liquidez se transforme en rendimiento. No quieren tener todo líquido y nada que no otorgue rendimiento. Y la idea es que lo que van a hacer es, por eso, es invertir parte de eso en bonos, y si tienen demasiados bonos y tienen poco y tienen escasez de liquidez, lo que van a hacer es vender bonos y obtener liquidez. Los agentes quieren tener de las dos cosas, no quieren tener solo todo líquido o todo con rendimiento. Bueno, ahí después vayan viendo cómo son todos los ejercicios que se plantean acá. Acá hay otro que es qué pasa si aumentan cambios en la preferencia por liquidez, en términos de que uno plantea que el futuro va a haber beneficios, o sea, las expectativas respecto al futuro son buenas, en términos que la actividad económica va a seguir creciendo y va a estar en ebullición, digamos, la actividad económica a futuro. Entonces uno por ahí lo que va a pretender es no quedarse con dinero y aprovechar esa segunda actividad a través de rendimientos. Y vamos a tener distintas decisiones que van a ir cambiando la postura, digamos, de los agentes respecto a comprar o vender activos rentables. Bueno, eso después vayan viéndola, tienen todos los ejercicios ahí planteados y el resumen al final, ¿no? Como siempre. El resumen ahí tienen todos los ejercicios que se vieron de estática comparativa: incremento de oferta monetaria, incremento del nivel de ingresos, incremento del nivel de precios, de variaciones en el nivel de expectativas, están resumidos en una tabla al final. Practiquen hacer todos los controles. ¿Qué pasa si baja la tasa perdón, qué pasa si baja la oferta monetaria? ¿Qué pasa si baja el nivel de ingresos? ¿Qué pasa si baja el nivel de precios? ¿O qué pasa si las expectativas a futuras son malas? Entonces, como partimos de un equilibrio y llegamos a otro. Es un ejercicio que pueden practicar para el final, para el parcial. Bueno, la idea es la política monetaria. En términos más
así de terminar de redondear la idea de cuál es la función del Banco Central, o la función de manejar la falta de dinero en la economía, la idea es que la falta de dinero tiene un efecto muy poderoso en la economía en términos de que es un lubricante, siempre el dinero es un lubricante de la actividad económica. Entonces, si yo tiro más dinero a la economía, es más probable que muchas actividades económicas se desarrollen. Tiene, obviamente, eso no es gratuito, tiene un montón de cuestiones relativas a otros efectos secundarios que genera, pero en principio, digamos, todo lo que ha sido política monetaria durante el siglo XX se fue descubriendo que era una herramienta muy versátil para destrabar situaciones económicas. ¿Okay? Sobre todo, por ejemplo, durante la década del 30, que fue la gran crisis, una de las primeras gran crisis globales que hubo, una de las cuestiones que habían. Esto también está sujeto a discusiones, porque hay gente que tiene opiniones encontradas. Pero en general lo que había era una postura de que de que la moneda no debe, o sea, debería estar representada con un valor de reserva muy grande, es decir, yo solamente podía imprimir dinero, imagínense en la década del 30, esta era la mentalidad, ¿no? Uno solamente podía imprimir dinero si tenía oro en las reservas. Esta mentalidad que yo les había contado en la clase anterior del orfebre, ¿no? De que yo emito un papel, pero porque tengo dinero atrás, tengo algo real y constante y sonante que lo respalda. Entonces, durante la década del 30, las políticas monetarias en el mundo eran bastante restrictivas, básicamente porque no había, o sea, solamente se iba a imprimir dinero si había respaldo real detrás, si había lingotes de oro. La cuestión que eso hizo que todos los procesos de reactivación económica tardaran mucho en salir. La economía a lo largo de la década del 30 en casi todo el mundo fue, digamos, una economía que estuvo estancada y empezó a crecer muy lentamente, y fue creciendo a medida que la actividad económica de a poco se fue recomponiendo, y ese de a poco fue generando un nuevo nivel de actividad, fue posibilitando que se imprimiera más dinero porque tenía respaldo detrás, y todo el proceso de recuperación fue bastante lento. Hubo países, por ahí está mal que, o sea, un ejemplo por ahí justo triste, pero por ejemplo la Alemania nazi fue una economía que se recuperó muy rápidamente, pero se recuperó también mucho con esto de instrumentos financieros que se generaban dentro de la economía, que era simplemente imprimir papel pintado sin mucho respaldo, pero que generaba, movilizaba actividad económica. Eso generaba un círculo virtuoso, dado que se partía de un nivel de actividad económica muy bajo, en la cual el nivel de actividad económica empezaba a crecer y no tenía presiones inflacionarias. Eh, no necesariamente, no estoy hablando de que la Alemania nazi sea ejemplo de nada, pero bueno, pero no, en ese caso se generó, digamos, una política, o se empezó a ver que, digamos, imprimir dinero en ciertas fases del ciclo económico está bueno para destrabar la actividad económica y hacerla aumentar. Bueno, esa lección quedó más. Keynes en ese sentido no tenía una postura tan clara respecto a la oferta monetaria. Keynes era más fiscalista, era más de hagan que el Estado genere actividad económica, hagan que el Estado demande bienes y servicios, y eso va a impulsar el resto de la actividad económica. Pero a partir de la década del 50, a partir de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber una postura más liviana respecto a la oferta monetaria, en términos de que si la actividad económica, el nivel de actividad económica es muy bajo, uno puede imprimir o inyectar dinero en la economía, que son simplemente el costo de ir a la impresora e imprimir más papeles, y en esa fase del ciclo económico, en la fase baja del ciclo económico, tirar dinero en la economía reactiva el nivel de actividad económica. Esos instrumentos que uno inyectó en la economía después los puede absorber a través de estos que están acá, que son operaciones a mercado abierto. O sea, es dinero que yo tiro a la economía, pero después la puedo aspirar. Puedo ir con la aspiradora y retirarlo. Pero en el momento que yo lo tiré en un nivel de actividad económica bajo, puede ser impulso de la actividad económica. La idea entonces es que se empezó a comprender que la política monetaria tenía, digamos, efectos, podía llegar a tener efectos reales cuidados.
Entonces la idea de la actividad de la oferta monetaria, bueno, es básicamente acá tienen planteado algunas ideas, que es alterar la tasa de interés, que es fundamental para las decisiones de inversión y algunos aspectos del consumo, específicamente el consumo de bienes durables. Y la idea es incidir en la demanda agregada, la producción y los precios. Siempre que estamos en el nivel de actividad económica muy bajo, una política monetaria, a ver, dos cuestiones. Siempre que estamos en un nivel de actividad económica bajo y no hay expectativas de inflación, uno puede darse el lujo de imprimir un poco de dinero y eso reactiva el nivel de actividad económica. Si hay expectativas de inflación, eso no sirve de nada, porque lo que vamos a encontrar es lo que se llama un proceso de estanflación. Vamos a tener un nivel de actividad económica bajo e inflación. O sea, tenemos los dos males. Pero si no hay expectativas económicas, no hay expectativas, perdón, de inflacionarias, tiene un tramo ahí para trabajar con la política monetaria. Y que eso no se traslada a inflación, obviamente. Bueno, y los instrumentos que va a usar entonces, perdón, se me fue los instrumentos que va a usar entonces el Banco Central para realizar esta actividad es, bueno, la alteración de los coeficientes de liquidez, que era lo que vimos en el multiplicador bancario de la clase anterior, alterar los tipos de redescuento, que son ese interés que se cobran entre bancos para liquidez a muy corto plazo, son préstamos interbancarios, eso nunca llega al público, pero bueno, si uno maneja ese tipo de descuentos que lo maneja el Banco Central, puede generar plata que vaya al Banco Central a los bancos, más baratas, entonces eso puede hacer que genere excesos de coeficiente de caja en los bancos que puedan ser prestados y se trasladan en mayor oferta monetaria en la economía. Bueno, después tienen letras de cambio, que eso ya son operaciones, son inversiones o activos sobre los cuales se puede trabajar en el mercado financiero interbancario. Préstamos de regulación monetaria, esos son los préstamos que hacen también los bancos, el Banco Central contra los bancos, que son para, cuando un banco tenga un problema de liquidez, le puede pedir un préstamo al Banco Central, el Banco Central le otorga esto, un préstamo de regulación monetaria, que es, mira, me quedé sin plata para responder a los depósitos o para cubrir con el coeficiente de liquidez este tramito de plata que me falta, préstamelo, el Banco Central lo presta para que tenga la liquidez para responder, y después obviamente el banco particular va a tener que devolverlo. Y bueno, después tienen todo lo que son operaciones a mercado abierto, que son compra y venta de letras y pagares del tesoro, que son las operaciones en las cuales el Banco Central inyecta o retrae dinero del sistema. Y después las otras funciones que tiene, bueno, son consejos y recomendaciones al sistema financiero. El Banco Central es obviamente, tiene todo un equipo de investigadores que trabaja para entender cómo funciona el sistema monetario y también ejercer funciones de coach, ¿no? Funciones de consejero al sistema financiero de cómo debería estar operando para obtener ciertas metas. La idea es que siempre el Banco Central lo que dice, estamos hablando en países normales, ¿no? Pero digamos, la idea es que en las economías que son muy estables, el Banco Central cada tanto hace algún reporte que está dirigido hacia los inversores bursátiles o hacia los operadores financieros del país, en los cuales les comenta cómo está la actividad económica, la parte monetaria de la actividad económica, y a su vez va anticipando qué va a hacer. Que eso es súper importante. O sea, el Banco Central le va avisando a los agentes económicos, le va diciendo, mira, la política que tenemos de inflación para este año es de tanto por ciento, con lo cual uno ya anticipa que el Banco Central va a tener ciertas acciones o ciertas actitudes respecto a la política monetaria de acá a fin de año. Y eso crea estabilidad, eso crea, digamos, expectativas que hacen que le genere tranquilidad y previsibilidad a los agentes económicos. Eso es, uno cuando tiene una política monetaria ordenada, esa herramienta es fundamental. La política de comunicación es fundamental porque cuando cuando yo les contaba recién que uno puede estar en la fase baja del ciclo económico, ¿okay? Pero tiene expectativas inflacionarias, uno se pegó un tiro en la pierna con la política monetaria ahí. Uno arruinó la herramienta monetaria. ¿Por qué? Porque si uno tiene expectativas inflacionarias en una parte baja del ciclo, lo que va a hacer es que cualquier emisión monetaria se va a trasladar a inflación. O sea, yo mismo arruiné esa herramienta que la podía usar en esa fase del ciclo, la arruiné por haber generado expectativas inflacionarias. Y las expectativas inflacionarias se generan por falta de confianza hacia la autoridad monetaria. Y la falta de confianza tiene que ver con problemas de comunicación, tiene que ver con problemas de previsibilidad.
El Banco Central dijo, che, para fin de año yo espero una inflación del 10% y cerró el fin de año y tenemos un 30% de inflación. Entonces, evidentemente, el Banco Central hizo algo mal o no se comprometió con una política antiinflacionaria. Y eso se va acumulando año a año y en algún momento la gente no descree del Banco Central. Y eso tiene un costo enorme, no creerle al Banco Central porque genera expectativas inflacionarias. Bueno, entonces las políticas de comunicación, toda esa parte de consejos y recomendaciones al sistema financiero son muy importantes, si uno está teniendo una política antiinflacionaria creíble. Bueno, dificultades que tiene la política monetaria es esto, básicamente tienen que ver con dificultades sobre cualquiera que maneja una macroeconomía, que es, la macroeconomía no es como, imagínense que van manejando un auto, tienen el motor y tienen todos los relojitos ahí adelante en el tablero. Los relojitos que están en el tablero están indicando exactamente en tiempo real qué está pasando en el motor. Entonces yo ya sé que de repente me baja el indicador de combustible, quiere decir que me estoy quedando sin nada. Si se me calienta el motor, que se me mueve la agujita hacia la derecha, bueno, ya sé que estoy teniendo un problema de refrigeración en el motor. Y lo estoy teniendo en ese mismo momento en que yo veo que el relojito se mueve. Bueno, cuando uno hace política monetaria, el problema es que los relojitos están desactualizados con respecto a lo que funciona el motor. ¿Okay? Entonces yo por ahí, el relojito me está indicando que se calentó el motor, pero resulta que eso pasó hace una hora. Y yo hace una hora que estoy forzando el motor a que funcione recalentado, y en un momento se me va a fundir el motor, y yo no me di cuenta. Bueno, la idea acá es que bueno, las dificultades de la política monetaria tienen que ver con eso, tienen que ver con falta de información completa y puntual del panorama macro. Es muy complicado a veces saberlo, eso. Cada vez hay herramientas más en tiempo real que nos dan cierto tipo de información real en términos de qué está pasando ahora, hay muchos indicadores, pero eso recién ahora se está trabajando, digamos. Bueno, problemas asociados, dice correctamente de cuál de los agregados económicos está más asociado con el sector real a la hora de intervenir. No sabemos si es M1, M2 o M3, cuál es el que está más asociado, o sea, cuál de esos tres voy a mover. Pues el M1 es una herramienta bien directa, que es el efectivo en manos del público, y depósitos a la vista. El M2 ya tiene depósitos de ahorro, y son dos o sea, son dos segmentos del mercado que yo tengo que intervenir. Y el M3 ya son a plazo, o sea, que ya tengo ahí. Entonces son tres herramientas diferentes que tengo que saber bien exactamente cuál de las tres, si yo las toco desde el Banco Central, me va a generar un efecto real en la economía. Eso a veces es también complicado. Y bueno, alteraciones, dicen, no previstas en las preferencias por liquidez, la gente puede de repente decidir no quedarse con él, o entender, digamos, la demanda de saldos reales de otra manera, su preferencia por la liquidez, y eso puede alterar de los patrones de política monetaria que yo esté haciendo. Y bueno, y el tiempo. El tiempo es que una vez que yo tomo una medida, no es como el motor que yo giro el volante y el auto ya empieza a girar. Acá yo puedo girar el volante y tarda un rato, o sea, yo implemento una política monetaria y por ahí tiene un tiempo de retardo hasta que uno ve los efectos reales en la economía. Esos son problemas en general, comunes a todas las políticas macroeconómicas. Bueno, los objetivos finales de la política monetaria son reducción de los desequilibrios del ciclo económico, lo que yo les contaba, sobre todo cuando estamos en la fase baja del ciclo, subirle el nivel de actividad económica para que vuelva a la tendencia. También acuérdense que en los países normales, cuando el ciclo económico está muy por encima de la tendencia, el Banco Central tiene que intervenir para enfriar la economía. Cosa que acá en Argentina no ha pasado en su perra vida, pero bueno, digamos, en un país normal pasa que cuando el nivel de actividad económica se recalienta demasiado, eso va a generar inflación, y el Banco Central tiene que intervenir en ese momento para sacar plata de la economía, para absorberla, pasar con la aspiradora y empezar a absorber pesos de la economía. Bueno, crecimiento económico y el empleo, esto básicamente es acompañar la producción, para que genere precisamente producción y para que también la generación de producción esté acompañada con contrataciones y despidos acordes al nivel de producción, ¿no? O sea, para el nivel de empleo. En ese sentido, acuérdense siempre que el dinero eso es un lubricante de la actividad económica, y está muy mal que si la actividad económica crece, no haya dinero disponible para realizar las transacciones, ¿ok? Si la cosecha es espectacular, no sé, las fábricas están produciendo todas a tope,
y a mí me pagan un sueldo cada vez más grande, y yo resulta que después voy, no sé, a pedir un crédito para comprarme un auto y no hay crédito. ¿Cómo que no hay crédito? No, porque el Banco Central decidió que va a tener una política restrictiva monetaria. Entonces yo tengo plata para comprarme un auto, pero resulta que no, o para pagar la cuota de un auto, y resulta que los bancos no me dan un crédito. Entonces, una transacción que se podía realizar y favorecer la producción, no se realiza porque se decidió erróneamente desde el Banco Central limitar la oferta de dinero. Entonces, en esos casos no, en esos casos uno tiene que lubricar la economía, tiene que soltar el dinero para que se realicen las transacciones y eso genere crecimiento económico. Control de la inflación, básico también de la actividad de la política monetaria, es inyecto dinero, eso en algún momento, siempre algo de esa inyección se va a generar inflación, el tema es que sea lo más chiquito posible. El equilibrio exterior, bueno, porque eso cuando el Banco Central tiene también el control de las reservas que ingresan por comercio exterior, entonces también tiene que tener cuidado que esas reservas no bajen demasiado, producto de demasiadas importaciones, porque eso va a afectar también el equilibrio interno de la economía. El equilibrio presupuestario, porque tienen el rol de agente financiero del Estado. Y también, si entramos en zona de déficit, es decir, si se gasta más de lo que se genera, el Banco Central tiene la tentación, o puede tener incluso la presión de que vaya a monetizar esos déficits. ¿Qué quiere decir? Que no tengo la plata para pagar, pero como yo tengo la impresora, le imprimo el dinero y cubro la diferencia. Y eso siempre, tarde o temprano, pasa inflación. Mantenimiento de una tasa de interés también, de una determinada tasa de interés. La idea es que la tasa de interés es una herramienta, ahora la modelamos enseguida, pero es una herramienta fundamental para la actividad económica, porque es precisamente la que te permite endeudar, la que te permite expandir, generar endeudamiento y expandir el nivel de actividad económica y pedir prestado. Y el control del tipo de cambio, que tiene que ver también con el equilibrio exterior, que tiene que ver con esto, con el factor de conexión interno que tiene el valor del dinero, ¿no?, en una economía con el resto del mundo. Eso tiene que ver con todo el tema de a cuánto vendemos nuestra producción local afuera del país y a cuánto compramos la producción del exterior para importarla a nosotros, que necesitamos, siempre necesitamos algo importado para terminar de producir algo o de consumir algo. Bueno, entonces más o menos lo que yo les había contado antes se vuelve a repetir acá. Lo que vamos a ver acá es el tema bueno, de que una política monetaria expansiva aumenta los ingresos y los precios, y hay posturas que plantean esto que yo les había contado, que si uno este chiste lo repite muchas veces, la gente empieza a entender que se está imprimiendo dinero sin ningún fundamento real detrás o sin ninguna reserva de valor detrás, y eso puede generar que la gente no crea, que tiende a descreer, y que básicamente si constantemente el gobierno juega esto a expandir a hacer políticas monetarias expansivas, simplemente todo ese efecto se traslada a inflación y no tenga ningún efecto real. Y ya el nivel de actividad económica es de X%, y el gobierno imprime más de ese X%, hay una parte del dinero ahí que no tiene una necesidad real de haber sido imprimido, porque básicamente lo que pasó es que, o sea, evidentemente esa diferencial se está usando para un modo que no es exclusivamente que se refiera a alimentar o facilitar facilitar el nivel de producción de la economía, ¿no? Bueno, ahí tienen mencionadas lo que llaman dos escuelas, monetaristas y expectativas racionales. Básicamente, en economía, dentro de lo que es los economistas, hay lo que llaman escuelas de pensamiento, cada una es como que se posiciona en un cierto lugar de la economía y visualiza el nivel de actividad económica como central o como focalizada en algún sector específico, en términos de que ese sector específico tiene una referencia mucho más importante que otros para entender cómo se generan ciertas actividades económicas. Monetaristas es una escuela que pertenece o que fue creada por un economista de Chicago que se llamaba Milton Friedman, que ya murió, y Milton Friedman había hecho todo un estudio muy grande respecto a él estudió todo lo que es la economía norteamericana durante todo el siglo XX o la mitad del siglo XX, y él encontraba siempre que todas las situaciones
grandes movimientos en el ciclo económico estaban asociados a movimientos previos en la oferta monetaria. Entonces, él siempre adujo que había un problema, o sea, en realidad tenía una postura muy crítica respecto al rol del Banco Central. Él lo que decía era que el Banco Central en realidad metía más ruido de lo que ayudaba al nivel de actividad económica. Y que muchos de los problemas de crisis tenían que ver con movimientos en la oferta monetaria, por eso se llamaba monetarista. Entonces siempre tuve una postura bastante crítica a la actuación en general del Estado en la economía y sobre todo en particular al del Banco Central. En el sentido de que siempre tuve una postura de que inyectar dinero en la economía que está producido por un tercer agente es el banco, y no por los agentes, o sea, la oferta y la demanda obviamente no generan su dinero, entonces un tercer agente genera un activo que lo mete en la transacción para facilitar esas transacciones, y ese tercer agente no es alguien implicado. ¿Okay? En la demanda está la oferta, que son los que se encuentran en el mercado, y hay un tercer tipo, un árbitro que viene ahí a tirar dinero para que se hagan las transacciones. Bueno, es como que la postura que tenía Friedman es, ese tercer agente no está metido en esta relación de oferta y demanda y comete errores, O ofrece de más plata o retira plata demasiado, no tiene, como no está implicado, ahí no sabe exactamente cuál es por estos mismos problemas que vimos en la diapositiva anterior. Hay toda una serie de problemas en la política monetaria. A la hora de implementarla, esos problemas de implementación generan ruido en la actividad económica y en realidad no son buenos. No es buena la actuación del Banco Central en la economía. Y expectativas racionales es una escuela que tiene que ver con esto que yo les contaba antes de bueno, del rol que juegan precisamente el nivel de conocimiento que tienen los agentes de cómo se mueve la economía. Expectativas racionales supone que los agentes económicos, esto es un supuesto muy fuerte, pero supone que los agentes económicos conocen cómo funciona la economía perfectamente. Es un supuesto muy fuerte porque es difícil de imaginar que el verdulero de la esquina que está en mi casa sabe exactamente a cuánto cotiza la tasa LIBOR, o qué rol cumple, no sé, las obligaciones negociables en la economía. Bueno, la idea es que cuando uno esto lo lleva a un juego muy repetido de políticas cerradas, expectativas racionales puede tener un cierto grado de nivel. Si todos los años el gobierno eh, tira plata a la economía y no justifica nunca por qué la tira, la gente va a terminar con los años y aprendiendo de esta lección año a año, va a terminar entendiendo que el gobierno en realidad no le importa combatir la inflación, entonces constantemente tira dinero a la economía y eso ya se sabe que va a generar inflación, entonces los agentes ya lo saben esto, y lo que hacen es directamente no generar ningún efecto real cuando el gobierno tire dinero a la economía, inyecte dinero en la economía, y simplemente todo se traslada a precios y lo que hay es inflación nada más. Expectativas racionales, en el límite de su razonamiento, lo que está diciendo es esto: si uno juega repetidamente un mismo juego con la gente, desde el gobierno con la gente va a aprender cómo es ese juego, va a entenderlo. Porque no es que lo jugó una sola vez y nunca más. Si yo todo el tiempo los políticos dicen no voy a robar y después terminan robando, no voy a robar, no, ya está. Yo después de unos años me doy cuenta que siempre van a robar. Bueno, acá lo mismo, si me dicen yo inyecto dinero acompañando el nivel de producción, pero resulta que todo el tiempo hay déficit fiscal, por ejemplo, entonces esa inyección de dinero tranquilamente lo puedo decir que está yendo a cubrir el déficit fiscal, y ese déficit fiscal evidentemente no hacen nada para solventarlo, entonces es dinero que se tira a la economía para solventar un gasto de gobierno. Tranquilamente yo puedo ir aprendiendo por expectativas racionales, puedo ir aprendiendo y en algún momento me doy cuenta que que todo esto se tiene que trasladar a precios. Las expectativas racionales llevado al límite, lo que dice es eso: la gente va aprendiendo y no la puedes engañar todo el tiempo. La única manera de que la engañes es que el gobierno haga algo que no estaba previsto, que no lo hizo antes. ¿Okay? Pero yo te puedo engañar una sola vez. Después, que si yo te sigo usando el mismo truco todo el tiempo, vos vas a aprender el truco que estoy haciendo y no vas a volver a ser engañado. Bueno, eran discusiones estos de la década del 80, de la década del 90, ¿no? Y los dos, tanto monetaristas como expectativas racionales, siempre limitaron el rol de la política monetaria. El rol de es necesario que haya dinero, pero ojo con andar jugando mucho con la política monetaria.
La idea de, bueno, de si el gobierno decide seguir una política de tipo de cambio fijo, bueno, entonces el crecimiento de los agregados monetarios no puede poner en peligro la paridad de las divisas. Bueno, esto es lo que habíamos visto como creación autónoma de dinero. Si el gobierno se afilia a un sistema de tipo de cambio fijo, adhiere a un sistema de tipo de cambio fijo, se limita el propio efecto de su política monetaria, porque ahora después lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Al comprometerse a vender o a comprar a un tipo de cambio fijo, tiene que tener esa plata disponible para comprar y vender divisas al tipo de cambio que fijó, y eso implica que un brazo que le queda atado, no puede, queda casi, es como si fuera un contrato en el cual el gobierno se limita a sí mismo ciertos agregados monetarios porque tiene que responder al tipo de cambio. Bien. Bueno, hasta acá más o menos esto era toda política monetaria. Eso es más o menos lo que a grandes rasgos podemos ver en un curso así básico. Lo que vamos a ver ahora es un avance de los modelos que veíamos hasta ahora en términos de lo que era el equilibrio macroeconómico fundamental. Los modelos que teníamos hasta ahora de equilibrio macroeconómico fundamental básicamente planteaban un modelo, bueno, como el que vemos acá arriba, ¿no? Una oferta agregada que era igual a una demanda agregada, y la demanda, una forma que podía tener la demanda agregada acá era el consumo, que dependía de ingresos disponibles, los ingresos, no, acá ponemos impuestos fijos. Habíamos considerado que el nivel de inversión era el nivel de inversión, perdón, era para existencias, así que era fijo, y el nivel de gasto público también, lo suponíamos fijo. La cuestión es que ahora vamos a suponer que algo más realista, y es que este nivel de inversión que está acá depende del nivel de ingresos, porque es lógico que cuando haya más dinero uno ahorre más, y como ahorra más también va a tener más fondos disponibles para invertir, pero también la inversión se realiza, son gastos muy grandes que se realizan usualmente para tareas de inversión, para destino de inversión, y muy probablemente uno deba recurrir a gente que se haya dedicado a ahorrar ese dinero y que lo haya hecho con el fin de obtener un rendimiento. Entonces yo muy probablemente para financiar la inversión tenga que recurrir a préstamos, y esos préstamos tienen que ver con, perdón, eh, y esos préstamos están asociados también a tasa de interés. Entonces la idea es que eh, vamos a meter ahora la inversión como relacionada con el nivel de ingreso, con el nivel de producto de la economía, pero también con la tasa de interés. Y los juegos que van a tener, digamos, el sentido de afectación va a ser diferente. A medida que haya mayor nivel de ingreso, nosotros vamos a invertir más, y a medida que haya mayor tasa de interés va a ser más difícil pedir prestado porque cada vez nos cuesta más la cuota para devolver el préstamo, entonces va a tener un rol, digamos, inverso. Entonces, bueno, la idea es que salimos de la tasa de... bueno, y vamos a suponer también que la tasa de inversión en existencias es nula, o sea, no hay un factor fijo en la inversión. Podría haberlo, lo podríamos agregar, y sería un poquito más complejo el modelo, pero vamos a suponer que no hay. Bien. Esperen que cambio, acá está. Bueno, una de las cuestiones del ingreso relacionado con el tipo de, con la inversión, con el gasto en inversión, es lo que se da a llamar el acelerador de la inversión. O sea, la relación que hay cuando consideramos acá que la inversión está relacionada con el nivel de ingresos, genera un efecto que se llama el acelerador de la inversión. Tiene que ver con el hecho de que si el nivel de actividad económica crece y continúa creciendo, hay un continuo proceso de crecimiento en el nivel de actividad económica, en algún momento la demanda va a ir acompañando esos mayores niveles de actividad económica, y quienes están del lado de la oferta, lo que van a hacer en esos momentos es, bueno, viendo que la demanda cada vez es creciente, se va ampliando y cada vez hay más ventas, podrían tomar la decisión de responder a esos mayores niveles de demanda, ampliando la capacidad productiva de su planta. ¿Okay? Ampliando la planta, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un galpón donde producía todos los productos míos, pero como ahora me demandan mucho más, o mando a construir o alquilo otro, vamos a suponer que manda a construir, ¿no? Alquilar pues tiene otro, pero supongamos que manda a construir ya otro galpón al lado para producir el doble o más, y abastecer la demanda.
Al intentar, obviamente, yo levantar otro galpón al lado del que tenía inicialmente, ese es un proceso de inversión, que está apuntalado porque yo estoy viendo que mi demanda crece y tengo que responder a esa demanda. Entonces la idea es que a medida que crece el nivel de producción, eso va a tender a acelerar los procesos de inversión. Eso también genera una parte de actividad cíclica, ¿eh? Porque acuérdense, todavía no lo vimos esto, ¿no? Creo que vimos ciclos, acá no, todavía no. Bueno, la parte del ciclo superior, cuando estamos llegando a la parte más alta de actividad económica, lo que puede pasar es que en ese punto se deciden se toman muchas decisiones de inversión. El problema es que a la fase alta del ciclo empieza a bajar ese nivel de actividad. Y si yo invertí en la fase alta del ciclo, me quedé pedaleando en el aire cuando empezó a bajar el nivel de actividad económica. Entonces, eso por ahí genera ciertos ciclos en la actividad económica, porque los procesos de inversión primero tardan cuando yo decido levantar un galpón al lado del primero, el galpón no se produce de la noche a la mañana, tarda. Y bueno, eso produce unos desfasajes entre el nivel de inversión y lo que se responde en producto que generan ruidos en el nivel de actividad económica. Que lo vamos a ver en la parte de ciclo. Bueno, entonces teníamos el equilibrio macroeconómico fundamental, tal que, por ejemplo, lo podemos relacionar ya ahora con el nivel de ingresos y la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si partimos de un nivel de equilibrio original, que es la curva de acá arriba, la demanda agregada de acá arriba, y sube la tasa de interés, entonces eso afecta eso afecta el nivel de inversión, lo que va a hacer es retraerse la demanda agregada hacia la derecha, y vamos a tener, comparado con la oferta agregada, que es la que se representa en la recta de 45 grados, vamos a tener un menor nivel de actividad económica. Porque se retrae la inversión, eso hace que haya menos capacidad de atender a la demanda y bueno, cae la producción. Entonces la idea ahí es que si aumentó la tasa de interés, el nivel de producción resultante va a ser menor. Viceversa, si al bajar la tasa de interés solamente se tenéis paribus el resto, lo que va a pasar ahora es que el nivel de actividad económica vía inversión se va a expandir, los empresarios se van a endeudar y van a poder producir el galpón de al lado que querían producir, y eso aumenta el nivel de actividad económica. Entonces lo que hace es que haya una relación negativa entre tasa de interés, uno puede representar una relación negativa entre tasa de interés y el nivel de ingreso. Y eso es lo que está representando la curva IS, lo que se llama IS, IS viene del mercado de bienes y servicios, en realidad de inversión y ahorro. I es de investment, S es de saving, tiene que ver con inversión. Inversión y ahorro, bueno, y ahí lo que tiene entonces es que hay una relación, la curva IS representa una relación negativa entre la tasa de interés y el nivel de producto. La idea de todo esto, perdón, por ahí no introduje bien el tema, la idea de la curva IS, que después vamos a ver la curva LM, es agregar a el equilibrio macroeconómico fundamental la tasa de interés. Y la tasa de interés se fija en equilibrio en el mercado de activos, en el mercado monetario también. Okay, entonces es introducir algo que todavía no habíamos introducido, que era dentro del equilibrio macroeconómico fundamental, variables financieras. Ese es el propósito. La curva IS y LM no las creó Keynes, se crearon en la década del 50 por ahí, ¿no? Ya Keynes había muerto. Pero digamos, intentan representar la información del modelo generado por Keynes dentro del equilibrio macroeconómico. Bien, entonces o sea, de estas dos curvitas que vemos acá, se deduce que hay una relación de este tipo entre el ingreso y la tasa de interés. Bueno, y ahí, ¿cómo se va a desplazar la curva? Se va a ir desplazando de acuerdo a variables que están dentro del equilibrio macroeconómico fundamental. En este caso también, con la versión está ampliada, que incluye la inversión y la tasa de interés, si alguna de esas variables se mueve. Entonces, por ejemplo, una de las variables que puede estar incluida ahí son los impuestos. Entonces, por ejemplo, porque están dentro de lo que es el ingreso disponible, que es el que se usa para consumir. Entonces, si suben los impuestos, por ejemplo, aumenta el ingreso, afecta el ingreso disponible, lo hace más chico, con ello el consumo y a la demanda agregada. Entonces, baja independientemente de la tasa de interés original, fíjense que se mueve el impuesto, la tasa de interés no tiene nada que ver con el impuesto en principio, pero como sí lo tiene que ver el ingreso disponible, se retrae todo el nivel de demanda agregada, porque se retrae el consumo, y en forma paralela se traslada hacia la izquierda.
Entonces, al mismo nivel de tasa de interés original, tenemos un menor nivel de ingreso. ¿Qué pasa si aumenta la propensión marginal a ahorrar? Bueno, como es un modelo keynesiano, si sube el deseo de ahorrar, afecta el consumo y con ello también tiene el mismo efecto. Que cae la propensión marginal a consumir, ¿sí? Y se retrae el nivel de gasto. Con ello arrastra también a la curva IS hacia la izquierda. Bueno, y ahí sí pueden plantear un montón de otros, vayan moviendo todos los determinantes del equilibrio macroeconómico fundamental y van a ir pueden ir viendo desplazamientos en la curva IS. Bueno, la curva LM tiene que ver con precisamente el mercado monetario. La oferta de saldos reales, bueno, el mercado financiero y la curva ILM. La cuestión acá que teníamos en el equilibrio del mercado monetario, teníamos la oferta de saldos reales, tiene que ser igual a la demanda de saldos reales. Y la cuestión es que la demanda de saldos reales, ya por definición acá tenía que ver con el ingreso por motivo de transacción, uno demandaba saldos reales por motivo de transacción, y con la tasa de interés, porque por el mismo modelito que teníamos antes, la tasa de interés jugaba el rol este de que yo no me quiero quedar con todo efectivo, sino que si puedo poner una parte a invertir, la voy a poner. Entonces yo voy a repartir mis saldos reales entre efectivo y activos rentables, que nosotros los veíamos como bonos. Entonces esa información queda representada acá en la demanda de saldos reales que depende tanto del ingreso como de la tasa de interés. Acá la tasa de interés te juega el rol inverso de que a medida que aumenta la tasa de interés yo voy a querer, digamos, invertir más en bonos. Bueno, y acá partimos del equilibrio en el mercado financiero, un equilibrio típico de los que vimos al principio de la diapositiva, tal que tenemos un punto de equilibrio original y ahora aumenta el nivel de ingresos. Por ejemplo, si aumenta el nivel de ingresos, lo que vamos a tener es que partiendo del equilibrio original tenemos una demanda de saldos reales mayor a lo que es la oferta. Eso genera escasez de liquidez, o sea, lo que hay es una escasez de liquidez, y para eso lo que van a hacer la gente es, como tiene activos rentables, los va a vender. Esa venta va a generar este exceso de oferta en el mercado financiero, tal que van a caer los precios de los bonos, y con eso, por la forma en que están marcados, digamos, el rendimiento, asociado al rendimiento a los precios, lo que va a ocurrir ahí es que vamos a tener que la tasa de rendimiento sube. Entonces, vamos a llegar a un nuevo equilibrio que donde va a ser, se van a equilibrar la demanda de saldos reales con la oferta de saldos reales, pero una tasa de interés más alta. Pero lo que pasó inicialmente, lo que provocó esto fue una suba en los ingresos. Entonces, bueno, podemos hacer otros ejemplos, pero la idea es que en el mercado en el mercado financiero lo que vamos a tener es una relación positiva entre tasa de interés y nivel de ingreso. Y ya tenemos una curva que bajaba, la otra que subía, en algún punto se van a cortar. Bueno, ahí tenemos ejemplos también de desplazamiento. Se desplaza la curva LM cuando aumenta, por ejemplo, la oferta monetaria, la oferta nominal, porque eso aumenta la oferta real, de saldos reales. Entonces la desplaza hacia la derecha, independientemente de la tasa de interés original. Y lo mismo va a ocurrir con, ¿qué pasa si cae la demanda de dinero por motivos de expectativas? También. Lo que va a hacer eso es retraer la LM hacia la izquierda, porque ahora se afecta por motivos de expectativas la demanda de saldos reales. Entonces más o menos vamos a tener ahí, también, nuevamente, siguiendo la misma lógica del modelo IS, los determinantes de la oferta monetaria, perdón, los determinantes del equilibrio en el mercado financiero van a afectar a la curva LM siguiendo la misma línea de razonamiento. Bien, entonces ya está, el equilibrio IS y LM va a tener ahí un encuentro entre las curvas del equilibrio macroeconómico fundamental, IS ampliado, porque ahora incluye a la inversión como dependiendo del ingreso y de la tasa de interés, y con el mercado financiero, donde está la oferta
y demanda de saldos reales, en las cuales la demanda de saldos reales depende del nivel de ingreso de la tasa. Lo que tiene de bueno, una vez que encontramos el equilibrio, es que fíjense que agregamos, o sea, relacionamos el nivel de producción con la tasa de interés. Y la tasa de interés es el equilibrio en el mercado financiero. Entonces tenemos el sector real y el monetario unidos. Eso es lo que tiene de bueno la curva IS y el M. La curva IS y el M agrega el mercado monetario al sector real y los conecta. Bueno, entonces, bueno, a partir de acá uno puede hacer, obviamente, como vimos acá, que se desplazaba la LM, como vimos antes, que se desplazaba también la IS, uno lo que puede hacer es desplazamientos de las curvas, seguir viendo cómo se conectan desplazamientos de un mercado hacia el otro, cómo se van trasladando efectos. Entonces acá la idea es que, bueno, dice, supongamos desplazamientos en la curva IS y LM. Supongamos que queremos analizar el efecto de una política fiscal específica en el contexto de una macroeconomía. Por ejemplo, corregir un déficit presupuestario aumentando impuestos y congelando el gasto público. Eso no es en Argentina, ¿no? Bueno, este tipo de corrección se denomina contracción o consolidación fiscal. Bueno, entonces, acá lo que aconsejan Pérez Henry y Blanchard es seguir 3 pasos. Dice, primero, preguntarse cómo afecta este cambio a las relaciones de equilibrio del mercado de bienes y financiero, es decir, cómo se desplazan las curvas y SLM. Identificar los efectos que producen esos desplazamientos en el equilibrio, es decir, se mueven y qué variable, la tasa de interés, el ingreso, qué pasó, y después describir verbalmente esos efectos, es decir, ir atando la línea de razonamiento para que tenga una secuencia lógica, o escribirlos, obviamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en un equilibrio inicial? Perdón, está acá. ¿Y qué pasa si suben los impuestos? Entonces, paso 1, o sea, afecta a la IS. Los impuestos, los T, no afectan al mercado monetario, no están en los determinantes, así que lo que se va a desplazar es la IS. ¿Cómo se va a desplazar? Bueno, ya vimos en el ejercicio anterior, se desplaza retrayéndose hacia la izquierda. Entonces, al subir los impuestos queda menos ingreso disponible, por tanto afecta al consumo. Paso 3, lo que está ocurriendo acá es que, y es intentar acá atar los dos mercados, ¿no? Dice, al producirse un aumento en los impuestos se desplaza la curva IS a la izquierda, retrayendo el nivel de ingresos. Eso retrae el nivel de ingresos. Y ahí conectamos con el mercado monetario. ¿Por qué? Porque la demanda de saldos reales tiene que ver con el nivel de ingresos. Entonces, dice, a menor nivel de ingresos, la demanda de saldos para transacciones cae, provocando un exceso de liquidez que aprovechan para comprar activos rentables, su precio sube y la tasa de interés y la tasa de interés cae, su rendimiento. Se rema el paréntesis. El paréntesis se tiene que cerrar acá, perdón. Ahí. Y la tasa de interés cae. Okay. Entonces ahí tenemos, fíjense, empezamos con el mercado real, o con el mercado de bienes y servicios, y terminamos explicando esta situación en el mercado monetario. Porque uno tiene que encontrar qué variable cruza, que usualmente es el ingreso de la tasa de interés. En el caso de la IS siempre va a ser el nivel de ingreso, se va a mover. Y una vez que mueva el nivel de ingreso para arriba o para abajo, ¡tac!, uno la conecta con el equilibrio en el mercado monetario con la demanda de saldos reales que depende del nivel de ingreso. ¿Okay? Ese es el puente de conexión. Una vez que uno lo conecta, sigue la línea de razonamiento y se engancha con el otro mercado, que es el mercado monetario. Bueno, y así pueden plantearse, bueno, ¿qué pasa si sube la tasa de encaje? Bueno, entonces paso 1, afecta al LM, ¿okay? Porque la tasa de encaje no tiene nada que ver con el mercado real. Entonces, afecta al LM porque es una variable administrada por la autoridad monetaria. Bueno, 2, paso 2, al subir la tasa de encaje disminuye el valor del multiplicador del dinero bancario. Ello desplaza la LM hacia la izquierda por la retracción de oferta de saldos nominales. ¿Okay? Oferta la L sub S, ¿no? La oferta es una herramienta el multiplicador del dinero bancario, es una herramienta de la autoridad monetaria para mover la oferta monetaria, para izquierda o para derecha. En este caso, hace que se desplace hacia la izquierda por la retracción de oferta de saldos nominales, la situación genera una situación de escasez de fondo, hace que se vendan activos rentables para obtener efectivo, ello provoca un exceso de oferta en la queda de los precios y alzan la tasa de interés. Y acá el tema es que cae el nivel de actividad. Cae el nivel de actividad, ¿por qué? La idea acá es que subió la tasa de interés. ¿Ok?
Fíjense que en el nuevo equilibrio partimos de R1 a R2, y R2 es más alto que R1. ¿Y qué variable en la IS está atada a la R? Y bueno, es el nivel de inversión. Aumentó el nivel de inversión, perdón, aumentó la tasa de interés, cae el nivel de inversión, cuesta más pedir prestado, y eso es lo que retrae el nivel de actividad. Y ahí por R conectamos el puente de conexión con la curva IS, que es la inversión. Entonces tienen que ir viendo ahí cómo se conectan. Los factores de puente acá, como ven, son demanda de dinero, de saldos reales, perdón, en el mercado monetario e inversión en el sector real. Y esos van a ser, digamos, los puentes que cruzan los dos mercados. Bueno, y así tienen para pensar un montón de ejercicios que hoja en blanco, lápiz, papel, goma, y pueden empezar a, digamos, a plantear cómo, partiendo de un equilibrio original, se desplazan las curvas tales que afectan a ambos mercados y desplazan el equilibrio macroeconómico de una posición a la otra. ¿Alguna duda acá? Acá termina esta clase. Cualquier cosa me preguntan acá en el chat. No tengo abierto. Vamos a ir a la que sigue, que es la de... Esperen un cachito. La 12, que es esta. Que es de mercados... que era mercado abierto, ¿no? Sí, mercado abierto. Bueno, esperen un cachito que cierro esto ya está. Vamos acá. Vamos a abrir ahí. Y ahora vamos a compartir. Vamos a compartir esta. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. ¿Están viendo la clase 12, lo que dice clase 12? Yo tengo una duda con el material de lectura de esta Sí, sí. Yo tengo una duda, ¿qué pasa, Griffiths? Que me hizo una pregunta. ¿Qué duda? Si querés abrir el micrófono y listo. Sí, lo abro porque se me complica escribirlo. Yo tenía una duda en la parte final del material de lectura. Concluimos en que el aspa keynesiana determina la curva IS, la teoría de la preferencia por la liquidez, la curva LM, y que el modelo ISLM dice que determina la curva de demanda. Después, la otra parte habla de las fluctuaciones, pero me perdí en la parte en que el modelo ISLM determina la curva de demanda. Determina la curva de demanda. Me quedé pedaleando ahí, pero déjame que lo lea. Eso lo viste en Pérez Henry y Blanchard. No, me parece que este está en el otro. Porque me hice ese esquema para relacionarlo con el modelo de oferta y demanda agregada después, y no me acuerdo dónde lo saqué, pero de última después te mando un mail. Pasame la referencia y yo después te digo bien por qué lo dice el autor ese. La curva de demanda agregada te dice que representa la IS y el E. Claro, porque en realidad el gráfico lo que hace es unir, decir, que si el aspa keynesiana determina la curva IS, la teoría de la preferencia por la liquidez, la curva LM, eso hace en conjunto el modelo IS-LM, que determina la curva de demanda. Después, aparece la curva de oferta agregada, pero sin relación con eso, y que el modelo de oferta y demanda agregadas nos ayudan a explicar las fluctuaciones económicas a corto plazo, que es lo que después está en la clase 13, creo. Sí, no, es una parte, es un temita técnico muy puntual, pero por lo que tenés acá, yo igual pasame la referencia y yo después te la pongo en el foro de teoría, te la explayo bien. Dale. Pero, a ver, lo que van a tener acá también a veces es esto, discusiones técnicas entre macroeconomistas de cómo ven alguna parte de la función o cómo la interpretan ellos, así como yo les dije que estaban estas dos escuelas, monetaristas y expectativas racionales, que si ustedes leen un artículo de cada uno de estos tipos, van a pensar que están hablando de cosas diferentes, en realidad por ahí están hablando de lo mismo, pero ellos lo llaman de otra forma, o lo presentan de otra manera, porque lo interpretan de otra manera. Hay, en general, las escuelas de pensamiento o se atan para la demanda o para el lado de la oferta de la economía.
O sea, o intentan beneficiar, o intentan ver como que la economía está impulsada por la demanda, o intentan ver como que la economía está impulsada por la oferta. Y es como posicionarse desde quién está detrás de cada uno de esos, o sea, o es la gente la que impulsa, o sea, que los que ven la demanda como que impulsan la actividad económica, entre comillas, están focalizando en las familias que realizan gastos, y están los otros que ven en el lado de la oferta y lo dicen, no, lo que llevan la actividad económica son los empresarios, que son los que producen, entonces esos son los que terminan provocando aumentos en el nivel de productividad o aumentos en el más. Es toda una discusión que depende cómo uno se posiciona. Y muchas veces están discutiendo, a veces es el pelo que tiene el durazno, a ver cuánto pelo tiene cada durazno. Entonces, es una discusión que por ahí está bueno para economistas, pero no para ustedes. Ustedes esto no tienen que llegar a ese nivel de discusión. Pasame igual la referencia y yo después, eso acá Magalí me dice capítulo 10 de Mankiw. ¿De ahí lo sacaste? No, de ahí saqué el modelo de oferta y demanda agregada, pero creo que es en un capítulo de Monkey, pero no es ese, no lo encuentro, después me voy a fijar. Bueno, listo, yo lo reviso ahora Mankiw, lo leo de nuevo, no me acuerdo, pero Dale, lo reviso de genial. nuevo y cualquier cosa te aclaro. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa me la ponen acá en el chat. Yo anoto estas opciones. Bien. Bueno, ahora la idea es ver la clase 12, que bueno, esta es más de la macroeconomía de la economía abierta. La clase 12 vamos a ver toda una gran fase que es hasta, esto es lo que está en el programa, digamos, y al final del programa dice modelo ISLM de una economía abierta. Eso es bastante complicado. De hecho, en el último modelo, si yo les quiero arruinar la vida a ustedes y a muchos graduados, no le diría solamente a ustedes, sino a gente que ya tiene doctorado, les puedo tomar el modelo ISLM en una economía abierta y los dejo pedaleando en el aire. Es complicado el modelo ese. Es un modelo muy lindo, pero y que contempla muchas situaciones que en realidad son bastante reales, pero se complica porque ya el modelo ISLM le agrega la balanza de pagos, y la balanza de pagos tiene un montón de líos. Todo lo que es elementos de una macroeconomía abierta es bastante complicado porque a la balanza de pagos le pegan muchos efectos de muchos lados. Entonces es complicado ir llevando el rastreo de todos los efectos que puede llegar a tener. Así que el modelo ISLM en una economía abierta, ustedes van a tener una clase que está subida, pero esas se las dejo yo porque tengo que dejarlas por programa, pero en principio no se toman los parciales ni en los finales. Queda ahí abierto para que lo vean. Ven la clase, van a ver que es bastante complicado. No es necesario llegar a eso. Bueno, la balanza de pagos. Vamos a empezar con la introducción acá. La balanza de pagos es eso, es un documento contable que dice, bueno, que recoge las relaciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo. Es una herramienta que en realidad está desde hace centenias. Bueno, usa un sistema de partido doble, siempre está en equilibrio, precisamente porque se intenta compensar todo el sistema de partido doble, ¿no? Tiene que haber una cuenta que termine de reunir las brechas entre ambas partes. Pero en el análisis económico nos vamos a concentrar en algunas subbalanzas o saldos parciales que son usualmente los que siempre preocupan o tienen prensa, ¿no? Y tienen razón para tener prensa. Bueno, básicamente vamos a tener todas estas cuentas, mercancías, tenemos la balanza comercial, que reúne todo lo que es exportaciones e importaciones de mercancías, todos los ingresos ahí se van a contabilizar, todas las exportaciones se contabilizan como ingresos, y las exportaciones como egresos. Las transferencias del mismo modo se contabilizan las entradas como ingresos, las salidas como egresos. La sumatoria de 1 y 2 da la balanza de bienes y servicios, la cuenta de transferencias es la parte 3, y una balanza por cuenta corriente incluye mercancías, servicios y transferencias. Ya ahí tenemos, fíjense, a ver, tenemos un mercado, para que vean la complejidad, tenemos mercancías que son bienes y servicios, son bienes constantes y sonantes, son trigo, automóviles, qué sé yo, todo lo que son computadoras. Y servicios, que ya servicios es medio intangible, es más complicado, ¿no? De medir. Si bien obviamente tiene una contabilidad, pero es otro mercado, digamos. Una cosa es producir vacas y otra cosa es producir servicios de asesoramiento. Son dos mercados bastante diferentes.
Y en tercero tenemos transferencias. Transferencias son movimientos o sea, son plata que viene sin contrapartida. O son movimientos, sí, que vienen, no necesariamente sin contrapartida, no están atados a contrapartida necesariamente. La idea es que con transferencias también es un tercer mercado aparte. O sea, que no necesariamente tiene que ver con el 1 y el 2. O sea que ya ahí medir el balance por cuenta corriente tiene un montón de ruidos en términos de qué puede hacer que se modifique eso, que siempre ha hecho complejo el análisis del mercado externo. Y a eso hay que sumarle que viene toda la parte financiera, que son capitales de largo plazo, que son inversiones que duran usualmente más de un año, que son plata que llega para invertirse en algo, y ahí todos los ingresos, todas las importaciones son medidas como ingresos, y las exportaciones de capital como egresos. Y después tenemos capital a corto plazo, que es más asociado con lo que son inversiones de corto plazo, de un año, dentro de un año, dentro del periodo de un año, también que se miden del mismo modo, todos los ingresos, todas las importaciones son medidas como ingresos y todas las exportaciones como egresos. Y después tenemos variación de reserva oro y divisas, que es la cuenta que ajusta, que se mueve en sentido inverso, en lo cual termina de equilibrar la balanza, ¿no? Entonces ahí tenemos que todos los ingresos se cuentan como una disminución, parece al revés, pero es así. Todos los ingresos que se realizan en la economía lo que hacen es disminuir la reserva de oro y divisas y viceversa. Todos los egresos aumentan la reserva de oro y divisas. Bueno, acá tenemos cada una de las cuentas. Las mercaderías apuntan las exportaciones de bienes en los ingresos y las importaciones en los pagos. Si ambas se igualan, bueno, decimos que la balanza comercial está en equilibrio. Si tenemos más exportaciones que importaciones hay superávit, y si tenemos más importaciones que exportaciones hay déficit. Servicios se contabilizan servicios de transporte, flete, turismo, servicios financieros, rentas de inversión, patentes y asistencia técnica. Y se contabiliza igual que el mercadería. Y ambas conforman, bueno, la balanza de bienes y servicios. Así va a ser un raconto. Si ustedes ven una balanza comercial en la década del 50, de Argentina y en general de gran parte del mundo, yo les diría que la balanza de bienes y servicios en la década del 50 tenía un 80% de mercadería y un 20% de servicios, pónganle. Y si nos acercamos más al presente, van a tener mucho más de servicios. Depende de la economía, pero los servicios crecieron muchísimo como exportación en muchos países. De hecho, hay muchas empresas que venden servicios, generan un ingreso muy fuerte de divisas a una economía y no salió nada, de hardware no salió nada. Por mercaderías no salió nada. Bueno, después tienen transferencias, que son operaciones sin contrapartidas, entrada o salida de dinero, se consideran remesas de emigrantes o inmigrantes en los países que los reciben. Ayuda internacional, transferencias, contribuciones a y desde organismos internacionales, y bueno, y ahí también se suelen distinguir privadas y públicas. En países muy pobres, típicamente en los países de Centroamérica, la cuenta de transferencias es enorme porque tienen mucha gente trabajando en Estados Unidos, haciendo trabajos que tira remesas, es decir, lo que ganan en dólares lo manda a su familia de origen, y eso genera que la cuenta de transferencias sea muy grande. De hecho muchos países viven de eso. Cuba, es otro país, por ejemplo, que vive de la remesas, es un país que no sirve para nada, no producen absolutamente nada, o sea, son realmente una de las economías más ineficaces de todo el país, pero tienen mucha migración precisamente. Y esa migración remite platas a las familias de origen y tiene una remesas muy fuertes. La balanza por cuenta corriente, bueno, incluye entonces la suma de ingresos y de pagos de la balanza de bienes y servicios y la balanza de transferencias unilaterales. Y la idea acá es que, bueno, esto mide las repercusiones en el exterior de la demanda agregada interna y es un factor de competitividad de una economía. Entonces, se busca que se exporte mucho. Acá en Argentina, digamos, no ha habido una cultura muy fuerte de eso, pero en general en los países que han crecido en los últimos 50 años tienen una balanza de cuenta corriente muy dinámica, ¿no? Porque básicamente todavía no lo vimos eso, después lo vamos a ver cuando veamos crecimiento económico, pero la idea es que los países que han crecido son los que tienen fábricas que producen para el exterior, no para su propia economía. Bien.
Entonces tenemos las siguientes partidas de la balanza de pago, miden los movimientos de capitales de corto y largo plazo, que son precisamente balanza de capitales de largo plazo, movimientos de capitales para realizar inversiones directas en bolsa, inmuebles o créditos, y de capitales a corto plazo, que son movimientos monetarios cuyo plazo de amortización es inferior a un año. Creo que se llama carry trade, también lo van a escuchar por ahí, o lo van a leer como carry trade en los diarios financieros. Entonces, la inversión de corto plazo es también llamada a veces golondrina, capital golondrina, que llegan a hacer una inversión rápida y se vuelven. Si recibimos capitales extranjeros e importaciones, el país está endeudándose con el resto del mundo y viceversa si nosotros prestamos nuestros capitales al resto del mundo. Se endeuda el mundo con nosotros. Bueno, ahí tenemos la suma de balanza de cuenta corriente y movimientos de largo plazo, conforme a lo que se llama la balanza básica. Y la última partida es la variación de reservas, oro y divisas custodiada por el BCRA. ¿Para qué otra cosa sirve esta partida del BCRA? Si ustedes se acuerdan, sirve para, es el respaldo de toda la emisión de dinero que hace una economía. Entonces fíjense que acá tienen, antes de seguir acá, fíjense que acá tienen un factor de conexión entre el mercado externo y el interno. Porque este es si yo quiero mantener una política monetaria estable que genere poca inflación dentro de la economía, tiene que haber una correlación entre las reservas que yo tenga en oro y divisas con los papelitos que yo imprima e inyecte en el mercado interno. ¿Okay? Bueno, esta se va moviendo de acuerdo al mercado internacional, al comercio internacional. Entonces, ahí tienen un factor de conexión por el cual un shock externo, un problema grande que pase, por ejemplo, fuera de la economía, puede colarse su efecto dentro de la economía a través de por ejemplo, de este factor de comercial, que después lo vamos a ver también, tiene un correlato con el tipo de cambio. Bueno, entonces se contabiliza contrario de a lo que se supone su nombre, aumento de divisas se producen en los pagos y disminuciones de divisa en los ingresos. Bien, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Dice, bueno, una exportación de bienes cobrado en dólares se anotará en pesos como ingresos en mercancías y como pagos en pesos, como un aumento en reserva de oro y divisas. Una importación de un servicio se reflejará como un pago en servicios y como ingreso o disminución o sea, una disminución en reserva de oro y divisas. Y así tenemos un montón de otros ejemplos. Una transferencia recibida para ayuda para el desarrollo aparecerá en capitales de largo plazo y como pago o como un aumento en reserva de oro y divisas. Viceversa, una entrada, una importación de capitales a largo plazo aparecerá como ingreso en capitales a largo plazo y como pago, como pago y aumento también en capitales de oro y divisas. Si en cambio, una salida, aguántenme un segundito, aguántenme un segundito. Mil disculpas, pero justo me tocaron el timbre y venía un paquete de Mercado Libre. Listo. Entonces tenemos ahí, en cambio dice una salida de capitales de corto plazo, exportaciones se reflejará como pago en capitales a corto plazo y como el ingreso una disminución en reserva, oro y divisas. Bien. Y ahí tienen representado, digamos, situaciones en las cuales obviamente tiene que estar en equilibrio la balanza y cómo reserva, oro y divisas va ajustando para mantener en equilibrio los ingresos y los pagos, que son, digamos, los de superávit y balance y déficit en cuenta corriente, cómo se van ajustando vía reserva de oro y divisas para que se mantengan en equilibrio. Es básicamente esa información contable. Bien. Bueno, entonces la idea es que si una persona gasta más que su ingreso, tiene que financiar su déficit vendiendo activos o tomando un préstamo. Y del mismo modo, dice, si un país tiene un déficit en su cuenta corriente porque gasta en el extranjero más de lo que recibe,
por ventas del resto del mundo para financiar el déficit, tiene que vender activos o tomar un préstamo en el extranjero. La cuestión es que cuenta corriente más cuenta capital tiene que estar siempre tiene que estar siempre en equilibrio. Entonces, dependiendo de que vendamos más o vendamos menos, tiene que haber un correlato con la parte de financiamiento en esos casos. Bien, la idea es que la ecuación, bueno, hace un señalamiento drástico, dice si un país no tiene activos para que vender, si no tiene reservas de divisas para gastar y si nadie le presta, tiene que equilibrar su cuenta corriente por doloroso y difícil que sea. Y si están en déficit la cuenta corriente y la cuenta de capital privado, la balanza general de pagos es deficitaria, es decir, el Banco Central pierde reservas, y ahí tienen un problema. Fíjense por eso lo que les contaba. Que tiene un factor de conexión con la política. Esto tranquilamente desestabiliza cualquier política monetaria interna que tenga, la tiene que reacomodar el Banco Central. Y cuando una cuenta tiene un superávit y la otra tiene un déficit de exactamente la misma medida, la balanza general de pagos tiene un saldo cero que no es ni superávit ni déficit. Pero por ahí lo interesante siempre que tengan en cuenta es esto. Este es el factor de conexión que tiene el sector externo con el interno y cómo traslada, cómo hace colar efectos de la economía de lo que es el mercado externo al mercado interno. Por eso también, cuando, todo lo que sea gestionar, y volvemos si quieren a la clase anterior de la política monetaria, la gestión de la política monetaria es fundamental que tenga un correlato con el sector productivo estable. ¿Okay? Si la producción o si la economía no está conectada con el resto del mundo y se mantiene aislada, que fíjense que ese es un discurso que lo van a escuchar desde el gobierno, y lo escucharon desde el gobierno anterior y el anterior también, en términos de esas estupideces de producir con lo nuestro, que nosotros tenemos que producir nuestras cosas, y todo eso, las economías que en general producen o mantienen, digamos, o que pueden atacar el problema, por ejemplo, un problema como la inflación de una manera acabada, están permanentemente conectadas con el resto del mundo. Y tienen un mercado exterior, o tienen un comercio exterior muy fluido, tal que si aparece algún problema de este tipo, se puede ir solventando, se puede ir manejando de una manera más clara. Okay. El mercado tiene que estar necesariamente conectado porque si queda con algún tipo de estos problemas del mercado exterior, eso se va a trasladar internamente vía el Banco Central, vía el problema de reserva. Bien. Simplemente una reflexión. Dice, bueno, entonces, bueno, suele ser útil dividir la cuenta de capitales en dos partes, las transacciones del sector privado del país y las transacciones de la reserva oficial que corresponden a las actividades del Banco Central. Bueno, dice, los particulares pueden financiar un déficit de la cuenta corriente vendiendo activos en el extranjero o tomando préstamos en el extranjero, y además dice, el gobierno puede financiar un déficit de la cuenta corriente, lo cual agota sus reservas de divisas extranjeras vendiendo sus reservas de divisas en los mercados cambiarios dólares. Y por el contrario, cuando hay un superávit en el sector privado, puede usar los ingresos de divisas que recibe para saldar deudas o comprar activos en el extranjero, o el Banco Central puede comprar las divisas netas ganadas en el sector privado y agregarlos a sus reservas. Esa es la forma que tiene también de aumentar o disminuir las reservas del Banco Central. Bueno, y ahora saltamos al tema que es el del tipo de cambio. El tipo de cambio es también variable súper importante del mercado externo, que es el precio relativo de la moneda extranjera en términos de moneda local. Representa el factor de conversión de la moneda local con la extranjera y conecta los precios locales con los externos. Ese es el tema, ¿no? Yo produzco acá trigo, el trigo lo facturé en pesos, le pagué a los proveedores en pesos, y el tema es viene alguien de China que lo quiere comprar, y bueno, ¿qué precio acordamos ahí para lo que a mí me costó en pesos y al tipo que viene con yuanes en la mano? Entonces la idea es que uno puede, obviamente tiene que haber un tipo de cambio en el medio, un factor de conversión tal que transforme yuanes a algo, pesos a otra cosa, tal que ambos concordamos en que lo queremos. Bueno, usualmente ese es el tipo de cambio que está centrado en una moneda extranjera, que es el dólar usualmente, ¿no? La referencia de cualquier moneda hacia el dólar. En los países de la Unión Europea es de cualquier moneda hacia el euro, o los países que están en el área de influencia de la Unión Europea es de las monedas respecto al euro. Y con eso nos fija un valor para realizar la transacción. Bueno, ahí tenemos entonces, ese es el tipo de cambio nominal, que es el valor de la moneda en términos de otro.
Y en Argentina, bueno, ya no se sabe, ahora está entre 90 y 130, dependiendo de qué mercado estemos trabajando, pero en Argentina pónganle que está en 130 pesos por $1. Y en el caso del euro, bueno, ese es el 130, que aparece ahí, es lo que se llama mercado libre. En el oficial no me acuerdo cuánto está, pero está a 65, me parece. Y para el caso del euro era 77 pesos por uno. Por eso no sé cuándo lo cargué esto, creo que habrá sido hace un par de meses atrás. Entonces, bueno, en realidad también ahí lo que tienen es un tipo de cambio nominal para cada moneda extranjera. Si uno revisa si uno googlea los tipos de cambio nominales del peso, lo va a encontrar referido contra cualquier moneda. Lo puede encontrar contra los guaraníes paraguayos, contra reales brasileños. Ese es el factor de conversión. Tiene que tener una lógica tal que yo lo pueda reconvertir en, supongamos, todo a dólares, y tiene que tener tiene que tener una cuestión de referencia, pero puede tener diferencias de tipo de cambio nominal respecto a una economía en particular si hay algún problema específico entre ambas economías. Hay un desbalance específico entre ambas economías. Bueno, y otro indicador es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el tipo de cambio es el tipo de cambio nominal, pero respecto a los precios de los bienes locales y extranjeros. O sea, agrega, en realidad, el tipo de cambio real son 4 informaciones, ¿no? Son 4 informaciones al mismo tiempo, 4 variables al mismo tiempo. Porque el tipo de cambio nominal fíjense, son pesos respecto a la moneda extranjera, o sea que ya ahí tienen 2 valores, tienen el peso, la cantidad de pesos locales que se requiere para comprar una unidad de moneda extranjera, y acá esto lo tenemos que multiplicar por el nivel de precios del país extranjero dividido el nivel de precios locales. Esas en realidad son 4 informaciones, son estas 2 acá y las otras 2 que vienen con el tipo de cambio nominal. ¿Qué indica el tipo de cambio real? Bueno, indica el valor de las mercancías locales en términos de mercancías extranjeras. ¿Cuántas unidades locales debo sacrificar para comprar X cantidad de unidades extranjeras? Entonces ustedes van a tener acá, el tipo de cambio real dice, bueno, puede ser afectado, puede afectar la competitividad de las empresas, de los países y la estructura de producción. Fíjense que acá lo que tenemos es que el tipo de cambio nominal me trae la referencia de pesos por dólar, pero referido al poder de compra que tienen estos dólares en el país de origen respecto al poder de compra que tienen estos pesos en nuestro país. Porque están cruzados, están referenciadamente así cruzados. La idea es que un tipo de cambio real alto, lo que me va a estar, la información que me está diciendo, que yo calculo esto respecto a la inflación de Estados Unidos dividida la inflación argentina, lo que me va a decir es que un bien importado es relativamente caro, un TCR alto, lo cual implica una preferencia por los bienes nacionales y un aumento por las exportaciones, de las exportaciones. ¿Cuándo el TCR es alto? Bueno, es alto cuando acá la cantidad de pesos que necesitamos para comprar un dólar son muchos, o cuando el nivel de precios acá en Argentina es menor que en Estados Unidos. O sea, o este es chiquito, porque si este es grande, este es más chiquito que el P es más chiquito que el F, o los pesos, acá, perdón, perdón, ¿dónde está? Acá. O los pesos acá que yo requiero para comprar un dólar son cada vez más grandes. Entonces, la cantidad de pesos que yo requiero para comprar un dólar son cada vez más grandes. Si eso ocurre, lo que vamos a tener es un tipo de cambio real alto, y ahí lo que tenemos es que a nosotros, desde acá, nos va a parecer que los bienes importados son muy caros, y vamos a tener, lo cual va a hacer es que favorezca la producción interna y favorezca el poder de compra de los extranjeros de productos internos. Los extranjeros que vengan con dólares van a tener un poder de compra muy alto, porque ellos cada dólar lo van a transformar en muchísimos pesos, y como nuestro nivel de precios es más bajo que el de ellos, van a tener un poder de compra mucho más alto. Y viceversa cuando tenemos un tipo de cambio real bajo. El tipo de cambio real bajo es un bien importado relativamente barato. ¿Qué quiere decir? Que yo requiero pocos pesos para comprar una unidad de moneda extranjera, o los precios acá locales son muy altos respecto a los precios extranjeros. Entonces ahí lo que vamos a tener es un tipo real bajo, un bien importado relativamente barato, lo cual implica una preferencia por bienes importados y un aumento de las importaciones. Bueno.
En un país que tenga mucha inflación, el tipo de cambio real tiene presiones todo el tiempo para ser bajo. La única manera de que esto se mejore es haciendo que la cantidad de pesos que se requiera para comprar un dólar aumente, lo cual tiene efectos, eso se llama depreciación o devaluación de la moneda, ¿sí? Tiene un efecto permisivo, tiene unos efectos perniciosos internos. ¿Okay? Eso más o menos lo están viendo ahora cuando se quieran comprar una computadora, ahora van a encontrar que pasó de 30.000 pesos a 120.000. Tiene un correlato con esto de que, bueno, hay una cuestión de que los bienes importados ahora pasaron, el TCR se está volviendo alto. Todo Hola, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Se cayó, a mí se me cayó la conexión, no sé, ¿ustedes también sí? ¿O no? Sí, sí. Se me cayó la conexión a mí y me quedé hablando solo. Esperen un cachito que les comparto pantalla otra vez, no sé qué pasó. Share screen. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo algo en la pantalla ustedes? No aparece la información de la reunión. Listo. No sé qué pasó, me caí recién. Bueno, ahí está de nuevo en un segundito. Espero que no se haya costado mucho. Bien, entonces teníamos el tipo de cambio bajo. Lo que ocurre entonces es eso, tenemos un tipo de cambio que favorece importar, parece más barato en los bienes importados y eso favorece, eso perjudica, digamos, la balanza de bienes y servicios porque vamos a terminar gastando más en el extranjero que los extranjeros en bienes nuestros. Bien, el tema es cómo se determina el valor de tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio, hay toda una teoría que dice que es lo que se llama la paridad del poder adquisitivo, es decir, cuánto tiene que valer el tipo de cambio en cada país y qué correlato debería tener con el poder de compra efectivo que tenga ese tipo de cambio. Bueno, la paridad del poder adquisitivo es una teoría que dice que si los mercados operaran con perfecto arbitraje, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, una unidad de moneda extranjera debe ser capaz de comprar la misma cantidad de bienes en cualquier lugar, o sea, que tenga el mismo valor. Bueno, eso tiene que ver con lo que se está sustentado dentro de lo que se llama la ley de un solo precio también, que dice el precio de un bien debe valer lo mismo en todos lados debido a estas posibilidades de arbitraje. Y arbitraje quiere decir que arbitraje quiere decir que yo puedo, si yo tengo a ver, yo puedo comprar barato en un lugar y llevarlo a otro lugar y venderlo caro, y no tengo que tener ninguna restricción. Yo tengo, si eso se cumple, siempre yo voy a poder equilibrar cualquier mercado. Entonces supongamos que yo tengo un mercado A. El mercado A tiene, se produce bien X, no me acuerdo cuál era el ejemplo, si era café, creo que era, no me acuerdo qué ejemplo les puse yo. Bueno, pónganse que sea café en el mercado A. Tienen una oferta muy pequeña y fíjense que los dos mercados tienen la misma demanda, ¿no? Tienen la misma curva roja. Pero en el mercado A la oferta es muy pequeña, entonces hace que el precio en equilibrio sea muy alto y la cantidad sea más baja. En el mercado B tenemos un precio, tenemos una oferta más amplia, ven acá, tenemos una oferta más amplia, lo que hace que tengan un precio más bajo y una cantidad vendida más alta. Ahora, si yo tengo posibilidades de arbitraje, yo lo que puedo encontrar es que conviene comprar, supongamos que sea café, en el mercado B al precio 1, trasladarlo al mercado A y venderlo al precio P sub A, P sub 1 supra A, ¿okay? Que es este que está acá. Entonces yo compro barato acá, vendo caro acá. Ese es el negocio, esa es la posibilidad de arbitraje. Si no hay nada en el medio acá que me lo impida, entonces quiere decir que hay posibilidades de arbitraje. Entonces yo lo que puedo hacer es llevarme productos de B, tal que pueda venderlos en A,
Con lo cual, la oferta en A, perdón, como yo me llevo productos de B, la oferta en B disminuye, se traslada la oferta hacia la izquierda, pero como esos productos que yo me lleve de B los inyecto en A la oferta aumenta en una proporción. De modo tal que en ambos mercados coticen el mismo producto, supóngase café, supóngase que esto sea Salta y esto sea Chubut. ¿Okay? Entonces, debería ser al revés, pero bueno, supóngase. Entonces en Salta el precio del café es alto y en Chubut es bajo. Entonces, si yo tengo posibilidades de arbitraje, puede existir la posibilidad que yo me vaya con un camioncito, compre en Chubut un montón de café, me lo lleve a Salta y lo venda en Salta. Y si eso ocurre, con el tiempo, el precio del café en Salta va a ir bajando y el precio del café en Chubut va a ir subiendo tal que valgan lo mismo en ambos mercados. Eso es lo que dice la ley de un solo precio. Partiendo de este ejemplo, lo que vamos a tener es que, considerando esta situación y la posibilidad de que los mercados en el mundo en realidad están operando, tienen los mercados abiertos, o sea, no hay en principio grandes restricciones, o no había por lo menos hasta ahora. Entonces, o sea, las cosas deberían valer lo mismo en todos los mercados en términos de un bien de referencia, puede ser el dólar, evaluando todos los precios al tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí tienen un primer indicador que fue creado, que es el de Big Mac, que fue una referencia de la revista The Economist de Londres. The Economist es una revista que se edita en Londres y que refleja, digamos, la opinión del mercado financiero londinense, que es uno de los mercados más fuertes que hay en el mundo. Y ellos crearon un indicador que lo que pensaron es lo siguiente: a ver, los Big Mac, resulta que Big Mac se expandió por todo Estados Unidos, una empresa que creció enormemente en Estados Unidos, pero después se expandió por todo el mundo. Y llegó, de hecho, fue uno de los primeros países que llegó, una de las primeras empresas que llegó a la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cayó, cuando se transformó en Rusia, y así en China también, y en todos los países raros aparecieron una sucursal de ¿cómo se llama? De McDonald's. De McDonald's, que es la empresa que produce Big Mac. Entonces, uno podía tener referencias del precio del Big Mac en un montón de países. Y ahora la cuestión es, ¿qué es el Big Mac? El Big Mac, por las normas productivas que tiene McDonald's, se produce exactamente igual. En teoría, la idea de McDonald's es homogeneizar toda la producción, crear toda una serie de servicios que son iguales en todo el mundo. No son exactamente así, ¿eh? Si quieren después, fíjense por YouTube, van a ver que los McDonald's de distintos países del mundo tienen parte de su oferta adaptada a la producción local. Si van a Japón van a encontrar que el McDonald's de Japón ofrece productos que son típicos de la dieta japonesa, pero también obviamente tienen el Big Mac, que es lo que tiene bueno. Siempre dentro del menú aparece el Big Mac. Y el Big Mac es lo mismo, son materias primas, salarios y beneficios que por franquicia son iguales en todo el mundo. Entonces la idea es, si se compara el valor del Big Mac en Estados Unidos, ¿cuánto cuesta eso referenciado a el valor del lugar de origen, que es Estados Unidos? ¿Cuánto cuenta en cada país referenciado pasando el valor local al tipo de cambio que está operando en ese país, ¿no? Pasando, yo voy a Japón, en Japón me venden el Big Mac en yenes, al precio de yenes, bueno, pero yo tengo el tipo de cambio de yen a dólar. ¿Cuántos dólares representan esos yenes que me venden el Big Mac en en Japón? Y la idea es que estoy comparando lo mismo, porque estoy comparando el Big Mac de Japón, es exactamente igual al Big Mac que se vende en Estados Unidos y es exactamente igual al Big Mac que se vende acá en Bahía Blanca. Entonces la idea es comparar esos valores de cuántos dólares representan en cada país al tipo de cambio oficial. Y la idea es que si uno encuentra que el valor local pasado a dólares es mayor que el valor en Estados Unidos, es producto de culpa o cuestión del tipo de cambio nominal local. Entonces ahí se va a considerar que el tipo de cambio nominal está sobrevalorado. Si vale más dólares pasado al tipo de cambio en este país que con respecto a Estados Unidos, y viceversa. Si el valor pasado a dólares es menor que en Estados Unidos, entonces el tipo de cambio nominal en ese país está subvalorado. ¿Sí? Porque deberían valer igual siempre y cuando se correspondiesen con el valor del producto del país de origen, porque son lo mismos. Entonces ahí tienen un índice de Big Mac en la cual se publica todos los años, cada tanto,
Acá ustedes acá ven, tienen pintados los países por color, y te dicen los colores rojos tienen los tipos de cambio subvaluados. Y ahí tienen un porcentaje, entre el 10 y el 25, entre el 25 y el 50, y entre el 50 y más del 50%. Estados Unidos y Canadá, como ven, no tienen subvaluación, porque son los países de referencia, y bueno, Canadá en realidad es una economía que está atada, plegada a Estados Unidos. Pero ya a partir de que se van de Canadá y Estados Unidos, se empiezan a tener subvaluación en toda Sudamérica, en Bolivia y en Paraguay. En Paraguay creo que hay una sucursal de McDonald's, pero en Bolivia es el único país del mundo en que McDonald's se fundió, así que en Bolivia no hay McDonald's, por eso está en blanco. Y acá tienen el peor caso en Sudamérica, fíjense que ya en Argentina está medio oscurito, está entre 25 y 50, en Brasil menos, de 10 al 25, pero ya en Venezuela es rojo, ¿no? Y lo tienen también en rojo acá, en Sudáfrica, en África, el resto, fíjense que solamente hay en Sudáfrica y en Egipto, y después el resto de África no hay nada. Y en toda Europa en general, fíjense que todo el mundo está subvaluado, el tipo de cambio, excepto en Noruega. Noruega, que está acá, tiene el tipo de cambio sobrevalorado. Es el único país, y capaz que hay alguno por ahí metido en Europa. No se ve de acá, está muy chiquita la escala, pero en principio fíjense que tienen en general en todo el mundo, tienen todos el tipo de cambio subvaluado. No lo tienen, ¿qué quiere decir? Que no lo tienen en paridad con el mercado norteamericano. Y quiere decir que si está subvaluado, la idea es que tienden a tener un tipo de cambio que les permite comerciar, o sea, les permite hacer parecer que las importaciones son más baratas de lo que son en realidad. Lo que acabo de decir es medio exagerado, pero más o menos viene por ese lado. Si estuvieran exactamente en concordancia con Estados Unidos, lo que quiere decir es que el dólar norteamericano tiene el mismo poder de compra en todos lados del mundo. Si estuviera todo en color marrón claro, así, en todo el mundo, un dólar de acá tiene el mismo poder de compra en todos lados. Y en realidad acá lo que está diciendo es, no, acá el dólar tiene más poder de compra en todo el mundo. Excepto acá, excepto en Noruega. No quiero saber lo que debe ser vivir en Noruega, ¿no? Pero bueno. Más o menos eso es el indicador que va a tener el Big Mac. Es una herramienta que es más ilustrativa, pero se usa, ojo que parece algo simplón, pero cada vez que ha habido algún problema, así en medio empieza a haber algún problema de estabilidad en el tipo de cambio en algún país, una de las primeras herramientas que uno toca o que va a ver es el Big Mac. ¿Cuánto está el índice de Big Mac ahí? Ese es el primer indicador de que puede haber un problema de sobre o subvaluación de la moneda. Bueno, ¿qué limitaciones tiene esta de la paridad del poder adquisitivo? La teoría esta de la paridad del poder adquisitivo, PPA, es que dice, bueno, a ver cómo se puede criticar esto. Dice, bueno, muchos bienes no pueden comercializarse, por ejemplo, los servicios, o sea, que son no transables. O sea, cuando yo les hablaba ahí del ejemplo volvemos un segundito acá. El ejemplo que yo les decía acá, que era de café, entre el mercado A y el mercado B, o entre Chubut y Salta, yo el café lo puedo meter en una camioneta y me lo llevo y lo vendo acá. Ahora, el problema es ¿qué pasa si son servicios? ¿Qué pasa si hay diferencias entre los precios, entre el corte de pelo? Y el corte de pelo es complicado, porque si el corte de pelo está más caro en Chubut que en Salta, y la única manera de exportar eso es llevarme al peluquero, ¿no? O llevarme peluqueros ahí. Y ni hablar si hay otro tipo de servicios. No. Puede ser, no sé, restaurante, ¿no? Precio de la comida, precio de lo que... Entonces es más complicado ahí ya medir la paridad de poder adquisitivo porque el arbitraje no se puede hacer. Entonces cuando hay muchos, yo les había contado que en la década del 50 por ahí había más bienes que servicios, pero ahora está habiendo cada vez más servicios que bienes en las estructuras productivas. Aun cuando sean transables, puede que los bienes no sean sustitutos perfectos, entonces el arbitraje quedaría limitado. Bueno, ahí también, ustedes pueden tener que un producto yo me lo llevo de un lugar que cumple un rol, me lo llevo a otro lugar y no es exactamente lo mismo. Yo puedo tener un excedente de comida en China, me lo traigo acá a Argentina para venderlo y acá es puro arroz. Y acá la gente sí, le gusta el arroz, pero no para tanto, ¿no? Allá en China desayunan arroz. Acá nosotros el arroz es un complemento de otra comida. Pero en China, en Japón, todo lo que es el sudeste asiático, de hecho se venden arroceras. Las arroceras es una máquina tipo una cafetera que hace arroz todo el día. Uno lo carga de arroz como si fuera un café y en vez de producir café, produce arroz.
Uno va y se sirve de ahí. ¿Pero eso por qué? Porque los tipos se levantan y hasta que se van a acostar comen arroz. Es parte de la dieta. Entonces no es un sustituto perfecto acá, el excedente de alimentos del sudeste asiático con Argentina, y viceversa. Acá no sobran vacas y qué sé yo, bueno, no sobraban vacas. Y acá la dieta hace unos años atrás era mucho de carne, y allá en China no comen tanta carne. Depende bien que tiene que ser sustituto perfecto para que valga la teoría esta. Y los precios suelen ser más baratos en países más pobres porque los servicios son más baratos, está bien. Ya tenés un diferencial propio de cada país. Y en los países desarrollados hay divergencias a corto plazo entre el tipo de cambio nominal y la paridad del poder adquisitivo, y esas, bueno, a largo plazo esas divergencias se aminoran, pero puede haber una divergencia entre lo que muestra el tipo de cambio y lo que yo puedo comprar con eso, producto de la política monetaria a corto plazo. Son simplemente limitaciones así teóricas al tipo de cambio nominal como referente de la capacidad de compra que tiene. Bueno, a grandes rasgos, los tipos de cambio nominales que hay en los países, ya ahí nos metemos en el tipo de cambio nominal, en cuántos pesos por dólar. Bueno, eso se puede fijar por la autoridad monetaria y se llama tipo de cambio fijo, o puede tener un sistema de flotación en la cual oferta y demanda se encuentran libremente. Y hay un tercer sistema que puede ser flotación libre, flotación sucia. Ahí se puede ser flotación libre o sucia. Flotación sucia es un término viejo, en realidad ahora se llama flotación entre bandas. Lo que quiere decir es que la autoridad monetaria deja flotar el tipo de cambio, pero interviene cuando lo considera necesario. Es decir, yo te lo dejo flotar mientras el tipo de cambio tenga un valor que la autoridad monetaria no le moleste. Donde le empieza a molestar, porque se sube mucho el tipo de cambio o baja mucho el tipo de cambio, interviene el Banco Central ahí. Y el Banco Central, en un mercado de tipo de cambio, interviene con una billetera enorme, ¿no? Tiene una billetera muy grande. Entonces hace que puede forzar a que ciertos resultados se den más rápidamente. Y el tipo de cambio fijo es, el Banco Central lo que dice es, vale tantos pesos por dólar el tipo de cambio, y el banco, o sea, cuando es fijo no lo fija a punta de pistola, no es que el Banco Central dice, el que quiere comprar a precio más caro lo meto en la cárcel, no. Lo que quiere decir tipo de cambio fijo es, el Banco Central fija un precio para el tipo de cambio, dice 100 pesos por dólar, por ejemplo, y el Banco Central, al fijarlo, se compromete a comprar y vender cualquier cantidad de pesos y dólares que haya en el mercado, tal que ese tipo de cambio quede fijo. Por eso se llama fijo. Se llama fijo porque es como que el Banco Central firma un contrato que se compromete a responder a cualquier oferta y demanda de ese valor. ¿Okay? Por eso esto aparecía cuando veíamos los factores autónomos de creación de oferta o de demanda de oferta monetaria en el Banco Central. La fijación del tipo de cambio fijo es una herramienta que ata al Banco Central. Lo empieza a obligar a manejar la oferta monetaria de tal manera que tenga que responder al tipo de cambio. Es un limitante a la conducta del Banco Central. En realidad en el mundo no se usa más, se usa casi nada, muy poca gente, muy pocas economías lo usan, porque precisamente eso coarta una herramienta de política. Y después vamos a ver también ahora al final por qué también fijar el tipo de cambio fijo, es la puerta de entrada a un ataque especulativo. Bueno, y el tipo de cambio flotante es, bueno, hay una cuestión técnica. Cuando uno fija un tipo de cambio fijo y después cambia el valor del tipo de cambio, se llama devaluación, si lo aumenta. Y si baja, se llama revaluación. Y si el tipo de cambio es flotante, es decir, que actúa libremente, y el tipo de cambio nominal sube, se llama depreciación. Es una diferencia conceptual, pero tiene que ver con los contextos en los cuales el valor del tipo de cambio está fijado. Y si el tipo de cambio baja, se llama apreciación. Típica pregunta parcial para que ustedes pisen el palito, es distinguir eso. Bien. Sistema de tipo de cambio fijo, bueno, entonces el mercado de divisas establece el valor del tipo de cambio de equilibrio cuando se encuentra una oferta y demanda de divisas, ¿no? Esto cuando estamos en el tipo de cambio flotante. Entonces tenemos ahí quien demanda dólares en Argentina, quienes importan bienes a Estados Unidos, quienes hacen exportaciones de capitales nacionales a Estados Unidos, para la compra de dólares, el BCRA, y para la venta de dólares, el que quiera comprar. Y en Estados Unidos, ¿quién demanda dólares? Bueno, quienes hacen exportaciones de bienes de Estados Unidos, quienes hacen importaciones de capitales nacionales a Estados Unidos, quienes realicen venta de dólares, que puede ser
el Banco Central que venda dólares por allá, o el que compre dólares también en Estados Unidos. Entonces ahí tienen, bueno, el tipo de cambio nominal, a medida que aumenta, uno requiere más dólares, uno tiene, perdón, a medida que aumenta el tipo de cambio, uno demanda menos dólares, perdón, ahí está, mirando mal el gráfico, uno demanda menos cantidad de dólares, pues se vuelve relativamente más caro, y viceversa. La oferta de divisas, bueno, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Argentina, quien realiza la oferta de divisas son quienes exportan bienes a Estados Unidos, o a cualquier país que le paguen dólares en realidad. Es quien hace importaciones de capital de Estados Unidos hacia Argentina, va a ofrecer dólares. Quien realiza 20 dólares, si mantiene el tipo de cambio fijo, si es el Banco Central o la autoridad monetaria específicamente, o quien compra dólares también. Quien necesita, quien lo hace para compra de dólares. Y en Estados Unidos vamos a tener quien oferta dólares, bueno, quienes importan bienes de Estados Unidos, quienes hacen exportaciones de capitales de Estados Unidos a Argentina, quienes compran dólares, que en el caso de Estados Unidos es la Reserva Federal, y quien realiza 20 dólares en Estados Unidos. Cuando tienes oferta y demanda, se cruzan en algún punto, y ahí lo que vamos a tener es una cuestión, pueden situaciones fuera del tipo de fuera del equilibrio, tenemos un tipo de cambio de equilibrio en el cual oferta y demanda de tipo de cambio se igualan a un valor, pero podemos tener resultados fuera del equilibrio. Podemos tener una situación en la cual tenemos el tipo de cambio que está por encima del equilibrio, en la cual tenemos una demanda mucho menor que la oferta, en lo que tenemos oferta mayor que demanda, y hay exceso de dólares por, supongamos, un superávit de balanza de cuenta corriente. Lo que va a ocurrir ahí es que, como hay exceso de dólares, lo que va a pasar es que van a ser relativamente escasos los pesos. ¿Okay? Vamos a tener muchos dólares, pocos pesos, lo que vamos a tener ahí es, como va a ser escaso el peso, y esto es un mercado libre, el peso se va a ir apreciando, precisamente porque es escaso, y o sea, la gente va a empezar a deshacerse de dólares para obtener pesos. Nuevamente queremos tener de los dos, queremos tener moneda nacional y moneda extranjera, y eso va a ir haciendo que se deprecie paulatinamente el dólar a medida que se realicen ventas para obtener pesos, y eso va a ir ajustando el tipo de cambio hasta que lleguemos al equilibrio nuevamente. Y viceversa, cuando el tipo de cambio nominal está muy bajo, entonces acá lo que vamos a tener es una demanda de dólares, acá son pocos pesos por dólar que pedimos, entonces tenemos una demanda de dólares muy alta y una oferta que es, no llega a cubrirla. Entonces vamos a tener una escasez de dólares, un déficit de balanza de pagos, de balanza de cuenta corriente, perdón, y eso va a hacer que precisamente tenemos muy pocos dólares, en realidad eso lo que hace es apreciar mucho el valor del dólar, y precisamente lo que vamos a querer es deshacernos de pesos para obtener dólares, y eso deprecia el valor del peso hasta que el tipo de cambio ajuste y llega nuevamente a un equilibrio. Bueno, ahí tenemos movimiento de capitales y tipo de cambio nominal. No sé qué hora es. Si hay una exportación de capitales, entonces se supone que habrá una compra de activos americanos por parte de inversores argentinos, por ejemplo. Entonces lo que vamos a tener ahí es que va a haber una compra de divisas con pesos por parte de locales, lo que va a presionar la demanda de dólares. Tenemos que comprar dólares, entonces aumenta la demanda de dólares, y ahí lo que va a hacer es que el dólar sea escaso, se aprecia su valor, y el peso deprecia su valor. Entonces vamos a tener, como el peso deprecia su valor, vamos a pedir más pesos por dólar, ¿no? Entonces vamos a tener un tipo de cambio más alto. Y viceversa, ¿no? A ver si hay un ejemplo al revés, bueno, y viceversa, ustedes planteen después ejercicios de importación de capitales o lo que sea que van a ir trasladando la curva. Bueno, dice, en el caso de que los estados se comprometan a fijar un valor de la divisa, se denomina el sistema de tipo de cambio fijo o administrado. Los bancos foráneos se mantienen alertas para comprar y vender divisas a un precio fijo en dólares. Bueno, dice, los principales países tuvieron tipos de cambio fijo entre sí desde el término de la Segunda Guerra hasta 1973, que fue la crisis del petróleo, fue una crisis muy grande, y en la actualidad algunos países fijan su tipo de cambio, pero no todos. En realidad, casi muy poquitos fijan el tipo de cambio, virtualmente. ¿Por qué eso es un equilibrio? Dice,
Y acá hay un ejemplo. Dice, fíjense, por ejemplo, dice en la década de 1960 el Banco Central francés, el Banque de France, estaba preparada para comprar o vender cualquier cantidad de dólares a 4,90 francos. Dice, el hecho de que los bancos centrales estuvieran listos para comprar o vender cualquier cantidad de dólares a esos precios, los tipos de cambio fijos, significaba que los precios del mercado serían iguales a los tipos de cambio fijos. ¿Por qué? Se pregunta de eso, ¿por qué? O sea, los precios dentro del mercado. Si el Banco Central fija 4,90 en Francia en la década del 60, eso quiere decir que el valor interno en la economía va a ser ese o va a ser diferente. Y la idea, lo que se explica ahí abajo es, nadie dice que quisiera dólares estadounidenses en la década del 60 en Francia, pagaría más de 4,90. ¿Por qué? Porque ese precio es el precio que lo vende el Banco de Francia. Entonces yo voy al Banco de Francia y pago 4,90. De la misma manera, dice, nadie se desprendería de sus dólares por menos de 4,90 si el Banco de Francia, a través del sistema de banca comercial, compra ese precio. ¿Para qué lo voy a vender más barato si el Banco de Francia me lo paga a 4,90? En definitiva, si el Banco de Francia tenía los dólares suficientes, podía fijar ese valor y era el valor de equilibrio interno de la economía. Siempre que tuviera dólares en las reservas. Perdón. Y acá, bueno, básicamente, yo explico esta diapositiva y vamos a ir cerrando porque yo a las 12 tengo que dejar esto y nos van a matar. Y seguimos, ¿ustedes pueden el miércoles a cualquier hora? Hello. Sí. Bueno, yo tomo todo eso sí como sí. Sí, genérico. Bueno, entonces el miércoles les fijo alguna clase que puede ser o a la mañana o a la tarde. Al mediodía es complicado, porque está peleado el horario. Pero por ahí a 3, 4 de la tarde les fijo una clase, veo bien y terminamos de ver todas las clases, así ven todo, porque si no, no. Y el viernes también, vayan arreglando para el viernes, que así ya el viernes seguro cerramos todo. Bueno, entonces los bancos centrales guardan reservas, que son existencias en dólares, que pueden ser también oro y divisas, que se pueden cambiar por dólares, para venderlas cuando quieren o tienen que intervenir en el mercado cambiario. La intervención es la compraventa de divisas que hace el Banco Central. Bueno, dice que determina el monto de la intervención. Bueno, a ver, cerramos ahí con el primer bullet. El primer bullet, uno fija el tipo de cambio fijo. El viernes rendimos algunos. Bueno, el jueves entonces, el jueves se lo pongo a la tarde. Cuando uno fija el tipo de cambio, uno tiene que tener plata en el banco, uno tiene que tener reservas, ¿ok? Uno no puede fijar tipo de cambio si no tengo plata. Cuando uno fija el tipo de cambio, uno juega al orfebre de la Edad Media. ¿Okay? Yo te meto un billete, pero porque tengo lingotes acá. Si yo no tengo lingotes, no te puedo emitir billetes. Bueno, acá lo mismo. Si yo no tengo reservas, no puedo jugar el tipo de cambio fijo. ¿Okay? El problema es que si yo me voy quedando sin reservas, o sea, si yo en algún momento me quedo sin reservas, el tipo de cambio, el juego del tipo de cambio fijo se cortó totalmente, se rompe. Y yo tengo que devaluar. Y en realidad no es que, entre comillas, yo tengo que devaluar, me obligan a devaluar. Me obligo yo mismo en realidad, pero puede ser que alguien me fuerce a devaluar si me deja sin reservas. Es una movida muy peligrosa que hay en esa economía. Entonces, bueno, yo diría, vamos cortando acá y ya les dejo abierta la perspectiva para el miércoles de hablar qué pasa, por qué es peligroso usar el tipo de cambio fijo. ¿Okay? El tipo de cambio fijo es un juego en el cual yo te compro y vendo, pero porque yo tengo atrás para comprarte y vender. Es como si yo salgo a decir, yo compro y vendo autos, genial, ¿tenés plata? No tengo un peso, ¿qué vas a comprar? No tenés plata para comprarte un auto, no tenés para un fitito y te vas a meter en el mercado de compra y venta de autos. Vos tenés que tener un montón de plata guardada para comprar y vender autos, porque tengo que comprar los primeros autos y después revenderlos y hacer arbitraje con eso. Pero, bueno, fijar el tipo de cambio implica que el banco tenga reservas. Si no tiene reservas, el juego se corta. Y puede pasar algo que es muy problemático cuando ocurre, por eso los bancos centrales usualmente ya no toman más el tema del tipo de cambio fijo. Vamos a cortar con el primer bullet acá, la diapositiva 30, y seguimos el miércoles. Cortamos acá porque ya quedan 3 minutos y me van a matar. A las 12 entra otro curso. Yo les mando el link por Moodle. Bueno. Nos vemos, chicos.